Realidades de los paradigmas. Paradigma científico. La noción de paradigma es abordada por Kuhn como aquella que da una imagen básica del objeto de una ciencia, define lo que debe estudiarse y las preguntas que es necesario responder, o sea, los problemas que deben estudiarse y qué reglas han de seguirse para interpretar las respuestas que se obtienen. Con el paradigma se diferencia una comunidad científica de otra, ya que comparte por consenso teorías y métodos que se consideran legítimos, así como los criterios para enjuiciar la validez de las soluciones propuestas. Teniendo en consideración lo anterior, podemos señalar que los paradigmas deben responder a los principios o supuestos básicos siguientes: supuesto ontológico, supuesto epistemológico y supuesto metodológico. Paradigma positivista. Saint-Simon y Auguste Comte fueron fundadores de la filosofía positivista a principios del siglo XIX. El positivismo postuló que solo el conocimiento proveniente de las ciencias empíricas es el válido. Se concibe la realidad como un objeto, y se tiene acceso a ella por medio de los sentidos, la razón y los instrumentos que se utilicen. El método que se utiliza es el descriptivo. Esto significa que la ciencia describe los hechos y muestra la relación constante entre ellos, y es aplicable tanto en ciencias naturales como sociales. El paradigma interpretativo comprensivo surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Es de carácter cualitativo en grupos sociales particulares. Uno de sus principales exponentes es Max Weber. La investigación se realiza de forma empática con los objetos de estudio, es decir, con los grupos sociales. De esta forma se obtienen resultados cualitativos mediante el método inductivo, el cual sigue un proceso de observación y experimentación en un grupo, para generar conclusiones generales aplicables a situaciones similares. Comprende la realidad desde el contexto, es decir, en un radio de lo que se estudia, por lo cual apoya la existencia de realidades múltiples. Paradigma sociocrítico, también conocido como teoría crítica, surge en el siglo XX mediante la Escuela de Frankfurt. Su propósito es hacer un cambio en la sociedad, es decir, busca una reflexión por parte de los individuos ante las problemáticas presentes del entorno. Sus principales representantes son Marcuse, con la teoría crítica de la comunicación, y además con la teoría de la acción comunicativa. Desarrolla una conciencia emancipadora, incita a la autorreflexión, tiene una visión global y crítica de la realidad, participación social y sustento del conocimiento en la liberación del hombre. El objeto de estudio es de carácter subjetivo. Cada ser humano construye su propia realidad y conocimiento mediante la teoría. Reacciona ante los demás paradigmas, dejando a un lado el positivismo para centrarse en la sociedad como un conjunto. El estructuralismo es un enfoque que se desarrolló principalmente en la primera mitad del siglo XX. Se centra en identificar y comprender las estructuras subyacentes en diferentes fenómenos sociales, lingüísticos y culturales. Las estructuras son la clave para comprender cómo funcionan y se relacionan los elementos dentro de un sistema y buscan identificar patrones, reglas y relaciones que gobiernan el comportamiento humano en la sociedad. Aunque ha tenido un impacto significativo, también ha sido objeto de críticas debido a su abstracción y enfoque en la estabilidad.